Estudio crítico sobre la alfabetización en el Paraguay. Ricardo Martín Almada, 1985. Voz en off, Miguel Yegros. Relator, Miguel Yegros. 2025. Capítulo 4, Episodio 10. Sean todos bienvenidos. Una vez terminado la estructura de las hojas de codificación, volvemos sobre cada tema para analizarlos más profundamente. En nuestro análisis se separan los diferentes temas: propiedad, clases sociales, etc. Aunque la realidad social y política es mucho más compleja y donde la separación no es fácil ni evidente, pues existen relaciones entre todos los temas. 1. Trabajo. El trabajo es el tema más repetido en el manual y en donde dicho tema es presentado como un acto individual. Juan Rojas está solo, página 30, lo que conviene perfectamente al gobierno actual. Por otra parte, se presenta que las relaciones de Juan con el patrón son excelentes. El patrón es visto como un amigo, un buen guía, y además es él quien resuelve todas las dificultades que pueda encontrar el campesino y es siguiendo sus consejos que los campesinos pueden encontrar la felicidad. Uno de los factores de esa felicidad es la integración y la aceptación sin condición de la sociedad capitalista existente. En el momento en que el campesino Juan Rojas encuentra a don Pablo, el proverbio siguiente es muy significativo: quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Página 62. Igualmente, el proverbio pronunciado por Juan, página 49, dime con quién andas y te diré quién eres. Estos dos proverbios son de un gran contenido ideológico en la que se desea mostrar que gracias a la buena sombra que les cobija, es decir, la de los patrones, los pobres campesinos pueden encontrar la felicidad. El manual desarrolla el comportamiento individual, mostrando que la solidaridad con los otros campesinos no ayudará jamás a vencer la pobreza y la ignorancia. Otro hecho que es importante mencionar, que el manual considera que el individuo es pobre porque no desea trabajar. Este punto merece ser analizado. El gobierno paraguayo y la burguesía utilizan los medios de comunicación, prensa oral y escrita, y la educación para convencer a la gente que el campesino es un haragán. El fracaso y la pobreza del campesino en ningún momento es analizado como el resultado de las injusticias sociales, sino más bien como resultado de su holgazanería. ¿De dónde proviene esta ideología? Al finalizar la guerra del 70, nuestros vencedores implantaron un régimen económico político que favoreció el desarrollo capitalista basado en la explotación del hombre por el hombre. El surgimiento de la propiedad privada produjo una resistencia de parte del pueblo que duró 60 años. Vivió bajo un sistema en que la tierra era un bien colectivo. Es así que los gobiernos títeres que se sucedieron después de 1870 han favorecido la inmigración europea en gran cantidad, con el fin de operar un cambio en el pueblo. Debido a esto, se hace necesario una educación popular que pueda demistificar tales creencias
y mostrar con ejemplos del pasado y de la actualidad que tales juicios carecen de veracidad. El manual desea ignorar todo tema relacionado a la explotación y sus formas. El trabajo, como problema social, es presentado de tal manera que tanto don Pablo como Juan son trabajadores, utilizándose tal calificativo en los dos casos como adjetivo y no como sustantivo. En el manual se desconoce el tema como salario, desocupación, migración a la capital, migración al exterior. En relación a la tierra, como el problema social se desconoce latifundio, el minifundio, el arrendamiento, al igual que se desconoce el comercio como problema social, acopiadores, precio de los productos, usura, el hambre, la miseria. Aunque el manual desea ignorar la explotación, podemos ver que la misma realidad de Juan Rojas está sumida a tal experiencia. La explotación se justifica con el proverbio siguiente: al que madruga, Dios lo ayuda, página 49. Con este dicho se trata de engañar al campesino, haciendo depender la variable más tiempo de trabajo, más bienestar, mientras que en la realidad tal hecho no sucede. El campesino no podrá jamás llevar una vida decorosa para él y su familia, con su pequeña producción, por la situación económica en que vive, resultado de una mala distribución social. Esta situación se ha agravado aún más con la introducción de las agroindustriales en el sector rural, que trajo como resultado a. la aumentación de los precios de la tierra, b. la expropiación de las tierras de los campesinos por la violencia y su proletarización forzada, lo que no significa desde el punto de vista económico que el campesino haya mejorado su existencia. Al contrario, ha empeorado, permitiéndole esta situación darse cuenta que su enemigo es el capital, manejado por las compañías transnacionales. Al respecto, es importante el pensamiento del autor Ricardo Medina al decir: significa esto que las organizaciones revolucionarias deben contemplar pasivamente este proceso de proletarización forzada, esperando que tal fenómeno resultara positivo a la larga, en el sentido que aumentará el número de obreros y se agudizarán las contradicciones entre el capital y el trabajo? No. Tal razonamiento nos llevaría a posiciones absurdas hasta el punto de tener que bendecir a las compañías transnacionales por haber injertado el capitalismo en el campo paraguayo. C. La tecnificación ha llevado a una disminución del valor del producto y por consiguiente de su precio. En tal situación, el campesino no verá su trabajo recompensado por más que trabaje más de 8 horas por día, pues, a fin de competir con las agroindustriales, se ve obligado a bajar el precio, lo cual lleva a su destrucción y proletarización. El problema fundamental del campesino es la necesidad de una verdadera reforma agraria, una reforma que se diferencie de la reforma llevada a cabo por el Instituto de Bienestar Rural, que defiende la propiedad privada en función de los intereses de los monopolios extranjeros, por medio de la reforma verdadera, lograr a.
la obtención de tierras y títulos definitivos. B. La asistencia técnica y créditos. C. La eliminación de los intermediarios y el establecimiento de cooperativas de producción y comercialización para erradicar el hecho que los precios sean fijados por los monopolios. D. La necesidad de seguros agrícolas ante malas cosechas, heladas, lluvias intensas, plagas, etc. El campesino no logrará su felicidad como propone el manual, sino organizándose con la clase obrera a fin de luchar contra la causante de su miseria, el capital transnacional, o sea, el capitalismo, y a través de esta lucha conjunta lograr el control de los medios de producción, lo cual traerá implícito la solución del problema campesino. En la página 64 del manual se puede observar con más claridad la explotación de Juan, que aquí es presentada como una actividad normal. Juan se levanta temprano, trae las vacas, atiende los terneros, ayuda en el ordeño, lleva la leche a la cocina, limpia el tambo, da agua y comida a los animales. Además, tiene otras ocupaciones, riega la huerta y el jardín, atiende las plantas, baña a los caballos en el tajamar. Después del trabajo, descansa. Por la noche, todos se reúnen para conversar. Esto último es irreal. Nunca veremos en la vida real un patrón conversando con el explotado en familia como da a entender dicho manual, que desea ignorar la lucha de clases que existe. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.